Hola, buenas tardes, comunidad de Fuerza Integral. Me da gusto poderles compartir mi testimonio. Yo en noviembre del 2018 caí enferma por una bacteria y duré hasta febrero del 2019 en cama con 1000 complicaciones, con muchísimas, pues no podía ni siquiera sentarme. Yo me sentaba y parecía gelatina, me les caía completamente, no tenía control de mi cuerpo y todo me dolía. De verdad fue un proceso muy fuerte, muy doloroso, medicamentos muy fuertes y a consecuencia de los medicamentos yo quedé dañada y quedé con fibromialgia. Pero todo el año pasado estuve en rehabilitación física, psicológica y muchos medicamentos. Entonces yo tenía que tomar medicamento para dormir, medicamento para la ansiedad, medicamento para la depresión. Son síntomas que yo nunca los conocí en mi vida y tuve la desgracia de vivirlos el año pasado. Pero todas las épocas fueron muy difíciles para mí. Desde el empezar a caminar, el tener equilibrio, poco a poco lo iba logrando. Pero los doctores me dijeron que la fibromialgia me había sido consecuencia de los medicamentos que me habían dado y que con esa enfermedad me quedaría de por vida. Y la verdad que tuve la bendición muy grande de conocer China Chikun. Supe de el podcast número 11, empecé a hacerlo acostada y aún acostada yo vi mucho cambio en mí. Tanto cambio que notaba que ya tenía más equilibrio y poco a poco ya lo iba practicando. Durante 4 meses o un poco más lo practiqué ya de pie y yo decía, bueno, si con el podcast 11 yo tuve mucha recuperación, pues siento que voy a tomar el curso y voy a tener muchísima más recuperación. Y gracias a Dios pude tomar el curso el 29 de febrero del año pasado y el día 1 de marzo aquí en Guadalajara. Y ahora sí que fue algo de verdad muy favorable para mí. Me ayudó muchísimo. Desde el primer día que llegamos, yo en la noche me notaba muy diferente, me sentía muy diferente y sin embargo al día siguiente, todavía el domingo que salimos, antes de salir nos preguntaba el maestro Eduardo que si habíamos notado alguna diferencia y yo desde ese momento le dije que a mí me tenían que vestir. El sábado que fui, a mí me vestían, me ponían mi ropa, me abrochaban mi brasier, de todo me vestía mi esposo. Y sin embargo, el domingo en la mañana me levanté a bañarme y yo sola me vestí. Y cuando se acerca mi esposo y me ve vestida, me dice, de verdad, es increíble, tú sola te vestiste. No me había dado cuenta de cómo pude hacerlo yo sola. Y conforme ha pasado el tiempo he tenido muchos avances. El principal avance, que esto se los compruebo ahorita que estoy aquí en mi pequeño jardín. Acaba de llover hace media hora. El año pasado, si yo en esta época empezaba a llover y yo estaba tirada en cama, todo me dolía, todo mi cuerpo, mis músculos, no toleraba el frío por nada. La sensibilidad de mi piel era demasiado fuerte y sin embargo, ahorita llueve y no me duele nada, gracias a Dios. Entonces, es un gran avance. En muchos sentidos he avanzado, mi equilibrio, mi sueño, mi estado emocional, psicológico, todo lo he avanzado mucho, me he desinflamado mucho. Son tantas cosas que de verdad han sido muy favorables para mí. Le doy gracias a Dios, le doy gracias al maestro Eduardo por brindarme esta oportunidad de vivir esta experiencia, porque esto es una herramienta invaluable, de verdad. Si pudiéramos
De hecho, hay una vecina que ya me ha visto mis avances y un día se atraviesa y me dice, oye, es que te veo muy bien, veo que te agachas, que te mueves, ya no andas como robot, ya no andas toda tensa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? Le dije del curso y ella lo tomó línea virtual y está muy, muy contenta. Si yo, que ni siquiera he salido a hablar con las personas y sin embargo los pocos que me han visto me han dicho que en realidad ven mucho avance en mí, en serio, que si pudieran las demás personas darse la oportunidad de conocer lo que es la práctica de China Chikung, su vida cambiaría. No necesitan estar enfermos. Ahorita es una temporada tan necesaria de algo así como lo que es China Chikung. Así es de que estoy muy agradecida con el maestro Eduardo, con todo su equipo, con la comunidad de Fuerza Integral y aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias y que Dios los bendiga.